Hola de nuevo, estamos aquí con otro video más donde veremos los arreglos, cómo podemos usarlos y cuál es el contexto de ellos. Aquí lo voy a explicar igual de una manera sencilla, no le voy a meter tantas cosas para que pueda ser legible lo que estamos tratando de comprender, cuál es la función de los arreglos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, empecemos con el ejercicio acerca de los arreglos. Aquí lo interesante es acerca de los arreglos es que ¿qué es un arreglo como tal? Bueno, yo de alguna forma sencilla para mí entenderlo, un arreglo yo lo defino como un almacén. Yo lo defino como un almacén de datos, ¿vale? Yo lo definiría así, con estas palabras sencillas. ¿Qué es un almacén de datos? ¿Pero qué tipo de datos? Bueno, puede ser ya sean enteros, real, que son los fraccionarios o los decimales. Bueno, la palabra correcta serían decimales, y los char, que serían caracteres, o como en otros lenguajes de programación como Python o JavaScript lo usan como los strings. ¿Ok? De esta forma son esos tipos de datos que pueden almacenarse en un arreglo, ¿vale? Entonces, ya con esta ligera descripción de lo que es un arreglo, nosotros le podemos dar a este arreglo una cierta dimensión, o más bien dicho, le podemos dar la dimensión que nosotros quieramos. En el caso de Fortran, nosotros podemos definir estos arreglos de una dimensión en específico, ya que no tiene como exactamente como lo puede usar JavaScript o Python, donde tu arreglo no lo defines exactamente de un tamaño en específico. Este puede estar incrementando o hacerse pequeño, y en el caso de aquí en Fortran esto no es así exactamente, solamente le asignamos el tamaño que queramos de acuerdo a los datos que queremos trabajar, queremos que se almacenen, y es lo que va a mantener este arreglo. Ahora, sí puede tener Fortran ciertos arreglos dinámicos, pero no como la funcionalidad que nos los dan otros lenguajes de programación, como ya lo había mencionado. En este caso es más limitado, pero al menos para los fines que queremos, que es aprenderlo a usar un poquito el concepto de los arreglos, digamos con las limitaciones, no limitaciones, sino con las herramientas con las que cuenta Fortran, pues es diferente a los demás programas, puesto que Fortran ya lo hemos dicho es viejito, y comparado con JavaScript, Python, pues ya hay una gran diferencia de actualizaciones y mejoramiento en programación. Pero lo importante aquí es eso, que nosotros entiendamos cómo funciona el arreglo, y esto funciona igual para cualquier lenguaje de programación, solamente que en los lenguajes que había mencionado, pues las ventajas que se tienen ahora, pues es que estos arreglos ya vienen con ciertos métodos donde nosotros le podemos meter o sacar datos, y en el caso de Fortran pues no se tiene esa opción exactamente. Pero bueno, definamos visualmente cómo se ve en un arreglo. Bueno, como ya lo había dicho o dado una idea, sirve para almacenar cierta cantidad de datos, y estos datos van a estar, digámoslo así, ordenados de alguna forma para poder accesar a ellos. Es decir, imaginamos que tienes tú un almacén, y este almacén tú vas a guardar, no sé, X objetos, pero tú los vas a almacenar en un orden, y en este orden digamos que tú tienes diferentes cajas donde vas a meter estos objetos, y en este orden cada caja va a tener un cierto espacio.
o más que un cierto espacio, digamos que va a tener un número asignado donde van a estar almacenados ciertos tipos de objetos, ¿vale? Entonces, con esa idea de que cada caja va a tener un cierto, digamos, un número de identificador para saber qué contengo en esa caja, es como yo voy a poder identificar qué elementos o datos estoy almacenando. Y para poder accesar a esos elementos o esos datos que contiene, digamos, esta caja, pues necesitamos conocer el identificador de esta caja. Y ya con palabras más sencillas, lo que quiero decirte es que en el arreglo, voy a ponerte así entre paréntesis, entre corchetes, es que en el arreglo nosotros vamos a guardar un tipo de dato, voy a ponerse así, tipo de dato, ok, y su identificador que le voy a dar, o con la palabra correcta sería su elemento o su subíndice, yo le voy a asignar un número que sería, por ejemplo, 1, ¿vale? Entonces lo que esté adentro de, perdón, lo que esté antes de los dos puntos que tengo aquí, todo lo que esté aquí va a ser el tipo de dato que va a almacenar mi arreglo, y lo voy a identificar para poder tener acceso a ese dato. Va a ser por este elemento o este subíndice que lo tengo representado por un número. Por lo tanto, cuando yo ya tengo más tipos de datos, entonces yo tengo que tener más controlado estos datos que yo estoy asignando a estos elementos o subíndices. Es decir, que yo voy a tener un ejemplo rápido a lo que quiero llegar es esto. Entonces yo voy a tener otro tipo de dato, pero en su subíndice 2 o su elemento 2, al igual en este y en el último. Ok, ya con esto yo ya le estoy diciendo que tengo 4 elementos o 4 subíndices, que cada subíndice tiene un tipo de dato. Y como ya hemos dicho, ¿qué tipo de dato va a ser? El tipo de dato que va a ser, vaya la redundancia, ya sea un entero, ya sea un decimal o sea una cadena de caracteres. Por lo tanto, nosotros vamos a definir qué tipo de dato es. En el caso de Fortran, cuando nosotros definimos qué tipo de dato va a contener nuestro arreglo, solamente puede almacenar ese tipo de datos, ya sean puros números enteros o sean números decimales o puras cadenas de caracteres. No puedo hacer una mezcla de estos tipos de datos porque me marcaría un error. En el caso, por ejemplo, lo que habíamos mencionado en JavaScript o Python, aquí sí puedes hacer esto. Tienes esa flexibilidad de poder trabajar con tus datos sin importar el tipo de dato. Por eso es que se les dice que el JavaScript y Python, en ese punto de vista, son débilmente tipados, porque el tipo de datos no tiene una cierta regla tan estricta donde solamente tienes que manejar ya sean puros enteros, ya sean puros decimales o ya sean puras cadenas de caracteres. En el caso de Fortran, sí, Fortran te exige eso. Con Fortran no tenemos esa flexibilidad, por lo tanto es un lenguaje altamente tipado, o fuertemente tipado es la palabra correcta. Entonces, ¿qué tipo de dato puedo almacenar? Como ya había dicho, digamos que ya voy a quitar este y le voy a asignar, por ejemplo, puros números aquí. Le voy a almacenar el pongámosle 201, ¿vale? Y aquí le voy a asignar el número 302 y al elemento 3 o el subíndice 3 le voy a asignar el 404, por ejemplo, y al elemento 4, perdón, le voy a asignar el tipo de dato que sea
700, ¿vale? 700. Ok. Ahora bien, ya tengo yo aquí, entre comillas, mi arreglo. Ya asigné que este arreglo tiene 4 elementos o 4 subíndices, y cada subíndice tiene un tipo de dato, que es, en el caso del elemento 1 o el subíndice 1 es el 201, y en el caso del subíndice 2 tiene el 302, y en el subíndice 3 tiene el 404, y así. Ahora, para yo poder accesar a estos elementos, tengo que usar el subíndice o el elemento que contiene el arreglo. Es decir, si yo quiero que me traiga y me muestre en pantalla por ejemplo, el elemento 3, me estoy dirigiendo al elemento 3 o al subíndice 3, yo quiero saber qué tipo de dato tiene. Pues en pantalla me tiene que mostrar el 404, porque es el tipo de dato que contiene, que en este 4 es entero y es 404. Si yo quiero saber el tipo de dato del elemento 1, obviamente se lo asigno y me tiene que mostrar ahora en pantalla el 201. Y así yo decido qué elemento quiero ver por el subíndice o su elemento que estoy diciendo, qué contenido tiene o qué valor o qué tipo de datos es el que contiene, y es el que me tiene que mostrar, ¿vale? De alguna forma, nosotros lo que queremos es saber qué dato está almacenado en el arreglo, y así, por medio de sus subíndices, sus elementos, tenemos acceso en dónde se encuentra, o más dicho, qué es lo que contiene almacenado en ese arreglo, y es lo que nos muestra. En función sencilla, esto es lo que hace un arreglo: almacenar este tipo de datos o información, y es lo que nosotros tenemos después el acceso a ellos para poderlos utilizar dependiendo de nuestra tarea o objetivo que queramos hacer. Entonces, de esta forma podemos manejar lo que es un arreglo, y en pocas palabras, un arreglo lo podríamos también definir como una base de datos, porque en esa queremos asignar un tipo de dato que almacene un cierto tipo de dato de acuerdo al elemento que se contenga, y ir almacenando más información, y obviamente con su respectivo elemento o subíndice que contenga esa información. Y esa es una forma muy sencilla como trabaja un poco en la base de datos. No estoy diciendo que es exactamente igual, pero sí es, digamos, que la forma sencilla o simple de poderlo entender. Ahora, para nuestros fines, en este caso sí le vamos a llamar base de datos, porque solamente contiene estos números, no contiene otra cosa. Y aparte de estos datos, pues los queremos para hacer operaciones donde hagamos un cálculo o hagamos el procesamiento de una señal, ya sea periódica o de lo que tú vayas a hacer desde el punto de vista, ya sea un proceso químico o matemático, lo que tú quieras evaluar, lo podemos hacer aquí, que es totalmente diferente a como ya lo usan otros lenguajes de programación como JavaScript, que ya tiene esta flexibilidad de manejar este tipo de datos. Y en el caso de Python, pues ahorita con la moda del, entre comillas, moda, ¿no?, del Machine Learning y el Deep Learning y la IA, pues tienes esta flexibilidad de poder trabajar con grandes cantidades de datos y poder hacer un procesamiento de ellos de una manera impresionante. De lo cual también con Fortran podemos hacer ciertas cosas. No digo que podemos hacer lo mismo, pero sí ciertas cosillas que nos pueden servir para nosotros entender por qué lo hace en algunos algoritmos que usa Python en algunas pequeñas librerías de Machine Learning. No estoy diciendo que con Fortran podemos hacer utilizarlo para aplicar Machine Learning, o al menos yo no, por el momento no tengo ese conocimiento, pero sí podemos hacer ciertas cosillas que nos pueden ayudar a facilitarnos la vida en algunos otros aspectos. Ahora, veamos cómo sería un arreglo sencillo.
igual con estos 4 elementos. Para poder declarar un arreglo, nosotros lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Igual como es declarado todas las variables, lo vamos a hacer igual. Vamos a decir que es integer. Y como va a ser puro elementos para este caso, de números enteros, entonces yo a mi arreglo le voy a llamar R y le voy a asignar de qué dimensión va a ser mi arreglo. Aquí yo puse que es de 4 elementos y se lo voy a dejar igual por el momento para que me siga el hilo. 4 elementos. Entonces, ahora que ya tengo esto, voy a borrar esta parte de aquí y voy a empezar a asignarle a mi arreglo estos valores. Entonces le voy a decir que R y le voy a asignar ahorita ahora otro dato importante: para cuando ya usemos arreglos aquí en Fortran, nosotros lo hacemos a través de paréntesis, no usamos llaves de este tipo, ni mucho menos los corchetes para expresar exactamente el arreglo o la matriz o el vector, como tú lo quieras también visualizar. Se puede usar los corchetes, pero ese es para decir que son los valores que contiene ese arreglo, son constantes, no variables. Pero sí se puede usar los corchetes, vale. Pero por el momento, antes de meternos a ver esa parte, primero vamos a entender cómo funciona. Entonces, entre paréntesis, yo abro la dimensión del arreglo y yo elige que van a ser 4 elementos. Entonces aquí le voy a poner que el elemento 1 va a ser y que va a contener el que había dicho, el 201, el elemento 1. No importa ahorita el orden, pero la idea es esa, o el tipo de dato que contenga. Entonces aquí va a ser el elemento déjeme ordenar un poquito esto y ahora sí, y aquí va a ser mi elemento o el subíndice 2, aquí será el 3 y aquí será el 4, y aquí yo le voy a asignar el 301, el 404 y aquí creo que le había dicho que era 700, vale. Entonces en mi arreglo yo ya tengo aquí, de esta manera muy manual, asignado los valores que va a contener cada elemento o cada subíndice. Y como dije, hay que declarar qué tipo de dato estoy asignando aquí. Por eso es que desde un inicio le estoy diciendo que mi arreglo va a ser de puros datos enteros, o sea, los valores que va a contener cada elemento o cada subíndice. Si yo le agrego aquí, por ejemplo, el punto 05, esto ya no se cumple y me marcaría un error porque estoy asignando un número de tipo real, entonces no, o de tipo decimal, no me lo va a aceptar, me va a marcar error. Y si yo quiero usar puros números decimales, pues tendría que declarar mi arreglo de forma de real, y si fueran puros caracteres tendría que declararlo con la forma char. Ok, pero ahorita lo estoy asignando que todos estos elementos van a ser de tipo entero. Ahora, si yo quiero acceder a la información de un elemento en específico, voy a imprimir en pantalla, falta un ítem, y le voy a decir que me traiga el elemento de mi arreglo que contiene el subíndice 3. Ok, y de esta manera yo tengo acceso solamente a ese elemento. Ok, hasta aquí esto es la idea general de cómo poder hacer un arreglo sencillo y cómo tenemos que tener acceso a un elemento específico de él. Si yo ahora me voy con GFortran y le digo
bueno, voy a hacer la compilación. Menos o y el punto out, y le doy enter, ejecuto y me tiene que arrojar el arreglo con el elemento 3 por el puro resultado, o sea el 404. Le doy enter y ahí está, se ve claramente mi resultado. Ahora bien, de esta forma tan sencilla hemos nosotros declarado un arreglo, pero si yo quisiera que mi arreglo yo le pudiera asignar los valores de una manera, digamos, ya no tanto manual, sino que a través de un proceso donde este proceso sea matemático, como por ejemplo yo quisiera traerme las 10 primeras, o hacer la tabla de multiplicar del, no sé, de X número. Yo quiero que me traiga el resultado de X tabla y que tenga acceso a X elemento de esta tabla. Entonces, o para poner en contexto mejor, voy a decir que ya esto no me interesa. Ok, digamos que estos siguen siendo los mismos 4 elementos que asigné. Ahora yo le voy a decir que voy a agregar una variable i para poder usar mi siguiente do para que me haga esta tabla. Entonces yo le voy a decir ahí que sea igual a 0, que sea hasta llegue a 4, perdón, que no sea 0, que me inicie en 1, y ahorita voy a explicar el por qué un 1. Ya que tengo eso, ahora le digo, voy a cerrar mi ciclo do, y aquí le voy a decir que en mi arreglo que tenga el valor que inicie con, obviamente, con el valor de i, que es el, recordemos que es el contador que va a estar incrementándose, y en él me tiene que regresar los valores de por ejemplo, yo quiero la tabla así cortita del, pongámosle el 2 por el valor de i, porque recordamos que es el contador y empieza con el 1, 2, 3 hasta llegar a 4 y se cierra. Ok, ya con eso se va a hacer la operación de mi arreglo. Ahora, como ya sé que mis elementos de mi arreglo llega hasta 4, si yo le digo que me traiga el resultado del arreglo 3, que está almacenando la operación donde en teoría ya todo estaría multiplicado por 3, su resultado debería ser 6, por lo tanto me tendría que traer el valor de 6. Verifiquemos si esto es posible. Guardamos, compilamos, damos enter y ahí está. Por lo tanto nos está asignando ese valor del elemento 3 o el subíndice 3 de mi arreglo, que contiene el valor de 6. Ahora, si yo quiero ver toda esa multiplicación, lo puedo hacer de la siguiente forma. Vuelvo a usar el mismo ciclo do, pero ahora para reproducir el puro resultado. Y aquí voy a traerme esto, lo voy a pegar aquí, voy a hacer lo siguiente, aquí le agrego el valor de i para que me entregue todos los resultados, pero le voy a decir que por medio de cadenas de caracteres, que aquí le voy a decir 3 por coma y le voy a dar el valor de i, coma, le voy a dar entre comillas el igual, coma, y así se puede visualizar claramente el 3 por 1, 3 por 2 y así sucesivamente en mi nuevo ciclo do, y así lo puedo yo ver en mi pequeña tablita que hice aquí. Compilo,
y guardo, ejecuto, y ahí está mi tabla. Ok, y si se dan cuenta lo que había mencionado anteriormente, que me traiga el elemento 3 para saber qué resultado tenía. Entonces al momento de traernos el elemento 3, obviamente contando desde arriba 1, 2, y el elemento o el subíndice 3 contenía el valor del 6, y ahí está, ¿sí? Y así este contador y muestra obviamente el conteo que está haciendo, ahí la redundancia, 1, 2, 3 hasta 4, y nos muestra ese resultado cuando lo multiplica a través de el 3, y es el que nos muestra. Ok, de esa forma tan sencilla es como creamos los arreglos en Fortran, ¿vale? Ahora, otro punto importante que les iba a enseñar ya es generar el script para que este script que yo hice, que me haga de manera automática cada vez que yo lo ejecute, el hacer la compilación y la ejecución de mi programa. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo cómo se hace. Ok, aquí tengo el script, y este script tiene que inicializar de la siguiente forma, con el hashtag, el signo de admiración hacia abajo, diagonal bin, diagonal bash. Con esto estamos diciendo que vamos a hacer un script a través del sistema Linux que nos va a ayudar a automatizar esta tarea de la compilación y la ejecución del programa que hicimos en Fortran. Ahora, este script que vamos a hacer también lo tenemos que de alguna forma, digámoslo así, como que el proceso de compilación y ejecución, pero ya no es igual de la misma forma que lo hacemos en Fortran, sino es diferente. Entonces tenemos que hacerlo ejecutable, le damos los permisos para que este sea ejecutable, y de esta forma, ya que tenga estos permisos y que no haya ningún error, podemos ejecutar, así como ya ejecutamos el archivo .out de Fortran, lo hacemos muy similar con el script, en este caso script array. Entonces, para hacer esto, vamos a empezar con una prueba. Vamos a mandar un mensaje echo, y entre paréntesis yo le voy a decir mi primer script. Ok, y guardo mi script. Ya lo guardé. Ahora en la terminal voy a limpiar la pantalla. Para poderlo hacer ejecutable este script, al cual yo nombré como script array, yo tengo que usar el siguiente comando, que es chmod u más x y el nombre del script, que es script array. Con esto yo le estoy asignando al usuario, por medio de la U, le estoy asignando que tiene los derechos de poder hacer ejecutable el siguiente script. Por lo tanto, le cambio estos derechos a este usuario, que solamente el usuario actual, en este caso soy yo, tengo solamente yo el derecho de poder hacer ejecutable este script. Otra forma de poder hacer que este script que yo estoy haciendo que sea ejecutable para todos, es decir, para cualquier usuario, si yo le pongo chmod 777, nada más 777, y con esto yo le hago que este script lo puede ejecutar cualquier usuario que tenga acceso a mi máquina de Linux, ya sea un usuario o un grupo de usuarios, etcétera. Pero eso ya es un tema diferente de lo que nos los viene a hacer ahorita para este curso o tutorial de Fortran. Entonces lo voy a dejar con el u más x todo junto y el nombre del archivo, que es el script array, y le voy a dar un enter, y ya con eso se crea mi archivo script array, pero ya le va a dar este ejecutable a este archivo. ¿Cómo podemos saber eso?
Cuando hacemos ls, usamos el comando ls que nos muestra todos los archivos, y se dan cuenta, aquí tenemos el script array y tiene un color distinto a como si fuera un archivo nada más con Fortran, y cuando ya tenemos el ejecutable de Fortran. Y en el script array pasa lo mismo, se hace ejecutable. Si no, este script se vería de la misma forma como se ve array F90, así con esa tonalidad o con ese color distinto al que tenemos ya como ejecutable. Con eso ya sé que es ejecutable. Si no, tendría esta forma sin ese color, y por lo tanto no se habría hecho correctamente el ejecutable de script array. Ahora corramos el script array, igual como hacemos ejecutar el array.out, le damos enter y se va a mostrar el mensaje que le di, mi primer script. Ahora, ya que vi que sí funciona, ahora sí, en mi script yo le voy a poner aquí, le voy a cambiar esto y le voy a decir ejecutable, no, compilación, como lo puse en los otros ejercicios, compilación y ejecución de, le voy a poner array .f90, nomás para que veas que es lo que estamos haciendo, que se ve en pantalla el nombre del archivo, y ya con eso estaremos dando este mensaje. Y ahora le voy a poner la misma línea que usamos para ejecutar, para compilar Fortran, lo ponemos aquí, gfortran, le ponemos el array, el nombre del archivo, obviamente f.90, le damos el -o, lo escribí mal, -o, array.out, le damos el mismo archivo de salida, y en la siguiente línea, ahora sí ejecutamos el array.out, y ya con eso nosotros podemos y es más, si me recuerdo, no necesitamos el punto out. Déjenme verificar si yo quiero ejecutar el sí lo lleva. Vamos a ponérselo por cualquier cosa para que no nos marque un error ahí. Y ok, déjame quitar esto ya. Y ya con esto ya tenemos nuestro script que automatiza esta compilación y la ejecución de nuestro programa de Fortran. Lo guardamos, y como ya alteramos el archivo, podríamos pensar que pasaría como con Fortran. Cada vez que tú hagas un cambio tienes que hacer la compilación y después ejecutarlo. Aquí no tenemos que hacer volverlo a darle los derechos de ejecutable y nada de eso. Ya cada cambio que nosotros hagamos en el script lo podemos ejecutar el programa y nos va a hacer ese cambio de manera automática. No lo tenemos que estarle dando esta como actualización a ese archivo. Entonces ya tenemos eso. Ahora nos queda más que poner a prueba el script que hicimos y que nos muestre la tabla. Entonces ya está. Volvemos a poner nuestro script array y ahí está. Compilación se corrió bien, pero nos mandó un mensaje que en la línea 4 de gfortran no encontró. Pues sí, no lo va a encontrar porque puse gfortran, no gfortran. Sí nos corrió el programa porque ya lo habíamos compilado, en efecto ya habíamos hecho el ejecutable y sin problema, pero aquí yo no puse gfortran, puse gfortran, me faltó leer, por lo tanto no se hubiera ejecutado bien el programa.
¿Cómo podemos verificar eso, lo que estoy diciendo? Veámoslo. Digamos que aquí yo le voy a agregar a mi programa otro print. Ok. Coma, enter. Digo, asterisco, coma. Y le voy a poner aquí. Quiero el elemento. Digamos que es el del arreglo. El 3. Pongamos el 2. Ya. Eso es lo que quiero que se imprima en pantalla, pero el resultado de este elemento que estoy pidiendo lo tengo que poner aparte. Y le voy a dar aquí el 2. Voy a guardar. Y si yo ahora sí vuelvo a mi script, como no lo he corregido, ya no me tiene que ejecutar mi programa. Al contrario, me tiene que marcar ya un error en Fortran. Le doy enter. Y se dan cuenta, me sigue siendo el mismo problema, pero no me está mostrando la actualización que yo le puse a mi programa de Fortran, donde quiero el elemento del arreglo 2 y que me muestre ese resultado. No me lo está trayendo. Por lo tanto, quiere decir que mi script no fue corregido y por lo tanto me va a dar ese problema. Entonces, si yo quiero ver ese resultado del nuevo print que puse, tengo que corregir el gfortran. Esta es la forma correcta. Gfortran array, vamos a ver que no le he puesto más. No. Guardamos. Y como ya mencioné, no tengo que volver a hacer un ejecutable de este mismo archivo. Ahora sí, mando a llamar a mi script para que me haga la compilación y la ejecución de Fortran automáticamente, y ahora sí me muestre ese nuevo print que puse. Y ahí está. Aquí está, que es el 4. Entonces el elemento 2, que vendría siendo 1, 2, es el 4, y si coincide, aquí está. Sí corrió bien el programa, pero entonces ya quiere decir que funciona nuestro script y ya podemos hacer esta tarea automatizada, donde ya no tenemos que estar, cada cambio que le hagamos en Fortran, tengamos que estar haciendo la compilación, después la ejecución, sino ya por medio de nuestro script ya lo hacemos de manera automática. Nada más llamamos al script y que él haga ese proceso rápido, y de esta manera tan sencilla, súper sencilla, creamos una tarea automatizada con Linux y hicimos la tarea de la compilación y la ejecución de un programa de Fortran. Ya nosotros ya no lo tenemos que hacer manualmente, y cada vez que hagamos un cambio ya en Fortran, ya nada más recurrimos a nuestro script para que haga esa actualización de la compilación y nos haga la ejecución del programa, y listo. De esta forma tan sencilla hemos creado nuestro primer script donde automatizamos nuestra tarea para ejecutar y compilar y ejecutar nuestros programas en Fortran. Y ya con esto ya no tendremos que hacerlo más manualmente. Si te habías de alguna forma como que aburrido por ello, tal vez sí, te sugiero que sigas practicándolo sin el script, y ya después usa tu script, o tú puedes usarlo en el momento que tú quieras. La idea es que no te olvides hacer este proceso. Estas dos líneas que estoy marcándote son de ley, las tenemos que hacer siempre para compilar un programa y ejecutar un programa de Fortran, siempre, siempre. Por lo tanto, ya en el script ya lo tienes hecho, solamente no te confíes. De vez en cuando hazlo manualmente para que no se te olvide cómo tienes que compilar y ejecutar un programa en Fortran, en Linux. Bueno, sin más, sigue practicando. Si tú ves que esto le puede funcionar a otra persona, por favor compártelo, y si quieres darle un like para que le llegue a otras personas, dale un like. Por el momento, y nos vemos en el próximo video. Bye.